Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER con Javier Liebana. ¿Qué tal? Muy buenos días. En marcha ya la segunda fase de esta operación salida de Navidad. Por delante un fin de semana largo de mucho movimiento en las carreteras. Se esperan hasta 4,5 millones de desplazamientos para despedir este año que termina y dar la bienvenida al que empieza, al 2024. Hoy lo peor lo vamos a tener a partir de las 10 de la mañana. Adrián del Pozo, buenos días. Buenos días, Liebana. Entre las 10 y la 1 de la tarde, 3 horas de especial afluencia en las carreteras, especialmente en sentido salida de los grandes núcleos urbanos. En esta segunda fase de la operación salida de Navidad, que arrancaba este viernes a las 3 de la tarde, se prevén más de 4,5 millones de desplazamientos en coche de largo recorrido, principalmente en el centro peninsular, en el sur y en el levante, movimientos a los que hay que sumar los que se realicen una vez llegado el destino, a las segundas residencias, ciudades de familiares o puntos turísticos donde los españoles vayan a tomarse las uvas. Este dispositivo especial de la DGT finalizará a la medianoche del lunes al martes. Esto es lo que se van a encontrar conduciendo los que se pongan hoy al volante, pero para todos ellos también es importante saber lo que se van a encontrar en los surtidores. Y ya les adelantamos que este fin de semana, tanto la gasolina como el diésel, Adrián, nos traen mejores noticias, sobre todo si lo comparamos con lo que hemos visto durante este 2023. Buenísimas noticias, sí. La gasolina marca ahora su precio más bajo de todo el año. Se paga hoy a €54 el litro en los surtidores. Su precio ha caído casi un 13% desde los máximos que se marcaron en septiembre. Llenar el depósito cuesta hoy de media 77 euros, son 11 menos que entonces, mientras el gasóleo se paga a €69 el litro. Llenar el depósito de gasoil cuesta hoy 75 euros, 10 menos que hace 3 meses. Y para todos los que vayan a coger un avión en estas próximas fechas, Iberia ha cancelado este viernes más de 440 vuelos que estaban previstos entre el 5 y el 8 de enero, en pleno fin de semana de Reyes, por la huelga de trabajadores que dan asistencia en tierra en los aeropuertos. De momento, las negociaciones entre la compañía y los sindicatos no desatascan esta situación y a expensas de nuevos avances, Iberia calcula que se van a ver afectados más de 45.000 pasajeros. Todo esto en un último fin de semana del año que nos va a dejar cielos soleados, un frío similar y nieblas a primeras horas de la mañana. María Hernández, buenos días. Buenos días. Fin de semana en el que el sol será el protagonista en la mayor parte del territorio, a excepción del norte y las Islas Baleares. Las primeras horas de este sábado vendrán marcadas por la niebla, con aviso amarillo en Aragón, Castilla y León y Navarra, y por el viento, con aviso amarillo en Galicia, donde también se activará el naranja por fuerte oleaje. Es el resultado de un frente atlántico que tan solo dejará pocas nubes en el resto del territorio nacional y temperaturas sin cambios, tan solo con las máximas en aumento en Cataluña, donde rozarán los 20 grados, y en Canarias, donde los superarán hasta alcanzar los 24 de máxima en Santa Cruz de Tenerife. Esto hoy porque el domingo el paso de ese frente aumentará la nubosidad en el norte, pero también en Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias. Un frente que además dejará en aviso amarillo por fuerte oleaje a Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, donde tampoco se descartan precipitaciones. Y en este matinal también vamos a hablar del frío que pasa mucha gente en estas fechas en su propia casa. Lo que hacemos es que, como no estamos en casa en todo el día, el gas no está encendido y cuando volvemos lo que ponemos es la bomba de calor solo en el salón, y al acostarnos normalmente pues calor humano. Pues la verdad que este año, con lo caro que está todo y viendo las facturas que nos han llegado, hemos decidido apagar la calefacción en casa e ir tapándonos con mantas, con sudadera. Cargo mi teléfono móvil todos los días en el trabajo. Me he hipotecado y claro, tengo una letra muy alta porque estoy pagándola yo solo. Eso me obliga a estar en casa con la cazadora puesta. Yo vivo en un piso compartido con 2 personas que no conocía previamente y bueno, que te persiguen por la casa apagando las luces. Tanto que parece que vivimos en una cueva. Más del 16% de los hogares españoles tienen un gasto desproporcionado en energía y más de 4,5 millones de personas sufren de pobreza energética en nuestro país. En unos minutos le vamos a poner voz a este problema que no ha parado de crecer en los últimos 2 años. Así empieza Matinal SER, con David Nieto y Rafa Yuste en la técnica y Adrián del Pozo en la producción, en este 1DC. Matinal Cadena SER. Javier Liebana. El día 1 después de Calviño. Me voy con la sensación de misión cumplida y la tranquilidad de que paso el testigo a 2 personas extraordinarias. María Jesús. Yo creo que todo el mundo puede imaginar que ser vicepresidenta primera del Gobierno de España es un regalo. Y también dejar el testigo del Ministerio a Carlos. Si pudiera dejar una sola idea, un titular hoy, que fuera la idea de continuidad. El día 1, después de Calviño, continuidad con Carlos Cuerpo en lo económico y más galones para María Jesús Montero en lo político.
Más de 5 años después, el Ministerio de Economía cambia de nombre, pero también la vicepresidencia primera. Nadia Calviño ya enfila el camino para presidir el Banco Europeo de Inversiones, dejando un peso dentro del Ejecutivo que recoge Montero. La número 2 del PSOE pasa a ser también la número 2 del Gobierno. Sánchez se rodea de los suyos para una legislatura que se antoja complicada. Inma Carretero, buenos días. Buenos días. María Jesús Montero va a ser vicepresidenta política con las competencias de Hacienda, porque Hacienda es política pura, tiene que negociar de nuevo los presupuestos a varias bandas y tiene acuerdos con los socios que afectan a la financiación autonómica. Quiere acordarla, además, con el resto de las comunidades, la mayoría de ellas gobernadas por el Partido Popular. Montero llegó al primer ejecutivo de Sánchez con su equipo de Andalucía, del que continúa la gran mayoría. Entonces casi no conocía al presidente, ahora es una figura de su máxima confianza, que tiene bien tejida la red de contactos con el resto de los ministerios y en estos años ha cogido la medida a Yolanda Díaz y a los nacionalistas e independentistas. Va a ser quien presida el Consejo de Ministros en ausencia del presidente, hará de pararrayos junto a Félix Bolaños y Óscar Puente en un gobierno reforzado en lo político, en el que la pata europea de la economía va a ser cosa del nuevo ministro Carlos Cuerpo. Un perfil muy técnico, el de Cuerpo, con buena mano en Europa y que ha sido una de las personas de máxima confianza de Calviño. Continuar con la senda descendente de deuda y de déficit y hacerlo de una manera creíble y decidida, que permita, por una parte, por supuesto, volver a generar espacio, generar un colchón para responder a crisis futuras, pero también seguir con este esfuerzo inversor, con este impulso transformador. El Ejecutivo se reformula y en la oposición no gustan ni uno ni otro cambio. Dicen desde el PP que es un gobierno de trinchera. Mariela Rubio. Parece que este gobierno esté diseñado exclusivamente para los votantes de un partido, ha asegurado Feijóo en una entrevista en Servimedia, donde ha pedido al nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que vele por los intereses generales. Que tenga mano firme, que es mucho mejor mantener unos principios que mantenerse en el poder. Y es que el PP ha dirigido sus dardos principalmente a la nueva vicepresidenta primera, a María Jesús Montero. Que sea la número 2 del PSOE demuestra dos cosas, decía el vicesecretario territorial Elías Bendodo: que Sánchez quiere un gobierno de trinchera y que volverá a subir los impuestos. María Jesús Montero, cuando accede a un cargo, lo primero que hay que hacer es echarse la mano al bolsillo. En cualquier caso, añadía Bendodo, el vicepresidente primero y ejecutivo del gobierno es Puigdemont. Que el vicepresidente primero del gobierno no es andaluz, es catalán, de Girona, y vive en Bruselas. Para los populares ya ha sido una oportunidad perdida para reducir el gobierno e insisten en que Sánchez, es textual, mueve las piezas de su ejecutivo más preocupado por ir al choque con el PP que por dignificar la gestión pública. Pues con todo esto y después de un año en el que la palabra crispación ha sido la número 1, el PSOE y el PP cierran este 2023 dándose la mano. Después de 2 décadas de lucha, las cerca de 4,5 millones de personas con discapacidad que hay en España van a ver cómo por fin desaparece el término disminuidos de la Constitución. Socialistas y populares han registrado juntos en el Congreso el texto para reformar el artículo 49 de la Carta Magna. Sohaib Nadi, buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Varios meses después, en el cajón de los acuerdos, este viernes ha visto la luz el texto para reformar ese artículo 49 que queda dividido en 2 puntos. El primero, donde ya se habla de personas con discapacidad, y el segundo, que otorga una distinción especial a las mujeres y los niños con discapacidad. Se atenderán, dice el texto, a sus necesidades específicas. Tanto socialistas como populares dicen que con este acuerdo se va a saldar una deuda y ambos coinciden que cuando hay voluntad se pueden llegar a acuerdos. El diálogo y los acuerdos no pueden ser la excepción, han de ser la norma. Este tiene que ser el primer gran acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y el siguiente tiene que ser la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Supone también pagar una deuda casi con el 10% de la población, y supone también acreditar que cuando se quiere se puede, ¿no? Félix Bolaños en el Congreso y Feijóo en una entrevista hacían este análisis en un día en el que no hubo consenso total, porque desde el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Pablo Bustinduy de Sumar, ha feado al PP y al PSOE haber acaparado los focos para una reforma, dice, que tiene que reflejar a más partidos. Eso sí, no hay dudas en que Sumar también apoyará la medida, que saldrá adelante, esa es la pretensión, antes de que acabe el mes de enero. Acuerdos con la derecha, mientras que en la izquierda continúa el debate sobre el nombramiento de Isabel García al frente del Instituto de la Mujer. Sumar lo calificó este jueves de vergonzoso, acusando a García de haber mantenido
discursos transfobos. Y esta noche la propia García ha puesto un mensaje disculpándose. Lamento si alguno de mis comentarios personales, manifestados durante el debate previo a la tramitación de la ley trans, hubieran podido causar alguna ofensa. Ha escrito en la red social X, mostrando su total compromiso, dice, con la norma. 7:10, 6:10 en Canarias, 20 segundos y nos vamos a Gaza y a Ucrania. Estas Navidades regala cine. En Cine Yelmo lo tenemos claro. El regalo perfecto es mucho cine en familia, en pareja, con amigos. Consigue entradas de cine desde 4,90 € del 1 de diciembre hasta el 5 de enero y disfrútalas a partir del 8 de enero con tus estrenos favoritos. Consíguelas en actioncine.es y recuerda, en Cine Yelmo disfruta de la Navidad en pantalla gigante y al mejor precio. Matinal Cadena SER. Estados Unidos ha aprobado esta noche un nuevo envío de ayuda militar a Israel, unos 150 millones de dólares en munición para el gobierno de Netanyahu, que la Casa Blanca ha vuelto a sacar adelante saltándose el trámite en el Congreso. Esto mientras que el ejército de Netanyahu continúa bombardeando Gaza. Esta madrugada los ataques se han centrado en el centro de la franja. Esto después de que este viernes Sudáfrica haya denunciado a Israel ante la Corte Penal Internacional por genocidio. Recordemos que la cifra de muertos en Gaza supera ya los 21.500. Informa para la SER desde Jerusalén, María Rodríguez Abalde. Sudáfrica considera que Israel comete actos de carácter genocida acompañados de intención específica requerida para destruir a los palestinos como parte de un grupo nacional, racial y étnico. En la solicitud piden medidas provisionales para proteger a los habitantes de Palestina y evitar daños severos e irreparables a sus derechos en virtud de la Convención sobre el Genocidio. Según Sudáfrica, hay informes continuos de crímenes internacionales de lesa humanidad y de guerra. Desde el gabinete de Netanyahu quieren dejar claro que su lucha no es contra los residentes de la franja, sino contra Hamás, y que intentan constantemente limitar el daño a civiles. El portavoz de Asuntos Exteriores hace un llamado a la Corte de Justicia y a la comunidad internacional para que rechacen completamente estas afirmaciones infundadas. El otro foco internacional está en Ucrania. Es el sonido esta noche en Belgorod, región rusa pegada a la frontera con Ucrania, que Kiev ha atacado dejando un muerto y 4 heridos. Es la respuesta al ataque que la pasada madrugada lanzó el ejército de Vladimir Putin con drones y misiles sobre las grandes ciudades ucranianas. Bombardeos que han dejado al menos 31 muertos y cientos de heridos. Esta noche, Adrián, se ha reunido de urgencia el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar la situación. En la que ha sido la última reunión del año, allí el representante de Estados Unidos ha criticado a Putin por, dice, celebrar estas fiestas y dar la bienvenida al Año Nuevo atacando Ucrania con 110 misiles y 50 drones, mientras el representante ruso ha acusado a Ucrania de ser la responsable de las víctimas civiles. Este viernes los ataques rusos dejaban 31 muertos en uno de los ataques más grandes desde que empezó la guerra y aseguró que esos ataques iban dirigidos a instalaciones militares. Lo demás es desinformación, ha dicho el representante ruso. Todo esto mientras tras ese ataque ucraniano en Belgorod, en territorio ruso, contra un edificio residencial, habría dejado, como dices, un muerto y 4 heridos, entre ellos un niño de 10 años, un ataque que habría sucedido a las 11 de la noche de este viernes, hora local, según han informado las autoridades rusas. Mientras tanto, en Alemania. En Alemania, las fuertes lluvias de los últimos días están dejando inundaciones sin precedentes en el norte y noroeste del país. Allí ríos como el Elba han alcanzado una altura de casi 6 metros. Calles, casas y comercios han quedado bajo el agua y hay cientos de evacuados. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Casi toda la región de Baja Sajonia se encuentra bajo las aguas. Allí el ejército apoya a los servicios de emergencia estatales. La situación sigue siendo tensa en Renania del Norte-Westfalia y a orillas de los ríos Aller, Leine y Weser, en el sur y el centro del país. Los diques no pueden soportar las enormes masas de agua que anegan todo. Miles de trabajadores humanitarios están desplegados en toda Alemania. En algunos lugares se han preparado evacuaciones de personas y animales. En Dresde, el Elba ha alcanzado poco más de 6 metros. La situación es estable pero crítica, avisa el primer ministro de Baja Sajonia, Stefan Weil, quien habla de un alcance sin precedentes. Solo en esta región 100.000 personas trabajan en combatir las inundaciones. Las autoridades temen que la situación se agrave en algunos estados federados, porque según las previsiones meteorológicas, en los próximos días seguirá lloviendo y habrá tormentas. Y en Italia, la tensión entre el gobierno y la oposición no para de crecer después de que una senadora del partido de la primera ministra,
la ultraderechista Giorgia Meloni, haya asegurado que el principal propósito en la vida de una mujer es ser madre y que eso es lo que hay que enseñarle a las niñas pequeñas. Corresponsal en Roma, Joan Solés. El rifirrafe refleja la división de hoy en Italia. Según los sondeos, la mitad de sus ciudadanos apoyaría la polémica frase de la senadora Menuni de la Comisión Económica del Parlamento. Noi, donne della mia generazione, di 46, 47 anni. Nosotras, mujeres de mi generación de unos 40 y tantos años, ha argumentado, debemos recordar a nuestras hijas que su principal aspiración debe ser aquella de ser... deve essere quella di essere mamma. Noi non pensiamo che la massima aspirazione per una donna sia quella di diventare madre. No creemos, ha replicado la diputada Schlein del Partido Democrático, que ser madre sea la máxima aspiración de las mujeres. La ambición, ha añadido la líder de la oposición, debe ser aquella de llegar a ser Levi Montalcini y no tener que sufrir los recortes de este gobierno, entre otros a la investigación, por los que ella luchó toda su vida. 20 segundos y hablamos de la pobreza energética que sufren muchos hogares en España. El bar de Pepe. Un café solo. Marchando. La tienda de moda de Ana. Me encanta cómo queda. Espera, te saco otra talla. La academia de Javi y Esther. Hi guys. Hello teacher. Si tienes un negocio, benefíciate de las ventajas de serpublicidad.es. Diseña tu campaña a medida. Elige precio, público y dónde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. Matinal Cadena Ser. Javier Liebana. Lo escuchábamos en portada, el sonido en las calles de los que pasan frío en su casa estas Navidades en algún momento porque tienen miedo a pagar una factura muy alta. Estos son algunos, pero son muchos otros los que no se pueden calentar en todo el año. En España, en torno a 4,5 millones de personas sufren de pobreza energética. Estas personas no pudieron pagar sus facturas energéticas a tiempo o no pudieron mantener una temperatura adecuada en sus viviendas o no pudieron utilizar energía para otros servicios del hogar. Lo explica Pablo Navajo, director de Medio Ambiente de Cruz Roja. Pero la cifra podría ser incluso superior. Cecilia Foronda es la directora de Energía y Personas de la Fundación Economía y Desarrollo ECODES. Familias en situación de pobreza energética que tienen electrodomésticos muy ineficientes y viviendas mal aisladas podrían llegar a estar consumiendo 200 euros. Desde mediados de 2021 esta situación no ha parado de empeorar, primero con el aumento del precio del gas y después con la invasión rusa de Ucrania. Durante estos años ha subido la energía, pero ojo, también el precio de los productos básicos. Por eso, si se tiene que elegir... El alquiler, y la luz, y la comida, la ropa de los niños, los libros, tú mismo, echa cuenta. Abdulai, de Mali, llegó a un pueblo de Huesca en 2005. Desde entonces ha sufrido pobreza energética. Estamos por fuera, a 0 grados, pues en casa cuenta, pues unos 10 grados o menos. En este tiempo apenas se ha atrevido a poner la calefacción. La solución, comprar una estufa solo para el salón. En cambio, para los cuartos... El truco es poner manta y cuando llega el sueño, pues ya te quedas dormido. Es otro truco, no hay. Él tiene 4 hijos y recuerda lo que le ha dicho uno de ellos. Papá, yo quiero estar en el cole. Digo, ¿por qué quieres estar en el cole? Digo, pues ahí está caliente, la casa está fría. Y es que los menores son uno de los perfiles más afectados. Pues nos hemos encontrado a niños que no pueden hacer las tareas o incluso no quieren invitar a sus amigos a hacer un trabajo en casa o a estudiar, pues porque les da vergüenza que pasen frío o calor. Pero la pobreza energética se centra sobre todo en las mujeres y en las familias que son monomarentales, nos cuentan. En Cruz Roja visitan estos hogares. Y hacemos un chequeo de la vivienda para ver cuáles son aquellos puntos de ineficiencia energética. Revisamos los electrodomésticos que en muchas ocasiones son ineficientes. Analizamos los puntos de riesgos eléctricos que pueden tener en el hogar. Y a partir de ahí hacen pequeñas reparaciones y reformas. A los bajos ingresos, la subida de precios y los problemas de aislamiento en las viviendas se añade un cuarto factor fundamental, el desconocimiento. El 87% de las familias que atendemos en un hogar sin energía no entienden su factura de la electricidad. Y eso es precisamente lo que hacen desde ECODES, acompañar y asesorar a estas personas que sufren de pobreza energética para que tengan mejores hábitos y reduzcan su factura. Abdulai les pidió ayuda este año y desde entonces... Pero yo ahora con esto pues si estoy pagando nada, es lo mínimo. Él ha conseguido que le concedan el bono social del gobierno, un descuento en la factura de la electricidad del que se han beneficiado más de 1,5 millones de personas.
personas en España, pero del que podría hacerlo mucha más gente. De las familias que nosotros atendemos, un 68% podrían obtener el bono social y no lo están disfrutando porque no lo conocen, porque el trámite es muy complicado. Por eso es muy importante pedir ayuda, un problema que reconoce Foronda tienen muchos españoles y tiene nombre: pobreza energética escondida. Las personas españolas no quieren reconocer el problema, les da vergüenza contar que no pueden pagar la factura de la luz y del gas. Lo que le ocurre a Abdullahi le sucede a muchos otros en España, por lo menos él ahora. Pues sí, la verdad que sí, con esto sí, ahora me atrevo de tocar. Ya se atreve a tocar el termostato. Precisamente, el Gobierno ha aprobado esta semana, por un lado, subir el IVA de la electricidad en este 2024 del 5 al 10%, pero por otro, prorrogar algunas de estas medidas del escudo social, como este bono eléctrico o los descuentos sobre el transporte público. Hoy, Jordi Fábrega, se ponen a la venta los abonos gratuitos de trenes de cercanías y media distancia. El procedimiento que se activa este sábado es el mismo que en el último año y medio. Los usuarios de Renfe podrán comprar a través de la web o de la aplicación sus abonos gratuitos para el año que viene. Tendrán que depositar una fianza de 10 euros en el caso de los abonos de cercanías y servicios de proximidad o de 20 euros para cada servicio de media distancia. Una fianza que recuperarán al final del cuatrimestre si han realizado un mínimo de 16 viajes durante ese plazo de tiempo. Al igual que en 2023, el abono tendrá una validez de 4 meses, de manera que en mayo y en septiembre habrá que repetir el proceso para poder seguir disfrutando de estos servicios de manera gratuita. Atención al movimiento de la mosca, qué cambio de ritmo, caracolea en las inmediaciones de la pared, se dirige hacia la medular de la ventana y ¡ojo!, que ha habido un contacto fuerte dentro del área transparente. Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito... Aparece Carvajal, la pone Carvajal, el remate de Rodrigo, gol. Un extra de emoción. Carrusel Deportivo, con Dani Garrido. Cadena SER, el poder de la conversación. Y este sábado toca baño de masas para cerrar el año. Marta Casas, buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. La penúltima cita del año con entrenamientos a puertas abiertas, esa buena costumbre que se perdió hace mucho tiempo para Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid o Betis, por ejemplo, hoy. Ayer también del líder de primera, del Girona. Entrenamientos que van a servir para cerrar el 2023 por todo lo alto y para empezar a preparar lo que viene, porque la próxima semana habrá cita con la Copa del Rey, 16avos de final, además de con la Supercopa en Arabia. Un torneo en el que el Real Madrid se va a medir al Atlético en una de las semifinales, mientras que en la otra se verán las caras Barcelona y Osasuna. Pero hablando del Real Madrid, el nombre propio de las últimas horas es el de Carlo Ancelotti, el italiano que va a continuar siendo el entrenador blanco hasta 2026, algo que ya venía avisando, era su verdadero deseo y no iba a haber ningún problema por su parte. Si el club está contento, ya sabe que yo estoy contento, entonces creo que para renovar no tenemos ni prisa ni problemas. Pues sin prisa y sin problemas, Ancelotti ha renovado su contrato. Seguirá 2 temporadas más, por lo que podría completar hasta 5 seguidas en la Casa Blanca, 7 en total, si sumamos también sus 2 primeras campañas entre 2013 y 2015. Noticia Ancelotti en el Real Madrid y noticia también la renovación de Nahuel Molina en el Atlético de Madrid, que contaba ayer Pedro Fullana, que está prácticamente cerrada. Va a ampliar su contrato un año más, hasta el año 2028, un jugador clave en los planes de Diego Pablo Simeone. Son 2 noticias por continuar y otro porque va a hacer las maletas para marcharse a jugar la Copa África. Es el caso de Iñaki Williams en el Athletic de Bilbao. Mi abuelo falleció el pasado verano y sé que le haría mucha ilusión que pudiese jugar esta Copa de África y lo voy a afrontar de la mejor de las maneras. Además, hablábamos antes de la Supercopa de España. En las últimas horas es noticia la Supercopa de Turquía. Se iba a jugar en Arabia, precisamente en el mismo estadio en el que se jugará dentro de unos días la Supercopa de España, y a una hora del comienzo del partido tuvo que ser suspendida. Ismael García es el segundo entrenador del Galatasaray y anoche se pasaba por el larguero. A todo el mundo nos apetecía mucho jugar una final e intentar ganar un título más con Galatasaray, pero después, bajo mi punto de vista, una desorganización grande por todas las partes. Y además, en página polideportiva, 2 apuntes. El nombre propio es el de Rafa Nadal, que volverá a las pistas en este comienzo de año en Brisbane antes de competir en el Abierto de Australia. Muchos meses después, Nadal regresa a las pistas. Me siento mucho mejor ahora de lo que esperaba hace un mes. Para mí es imposible pensar en ganar torneos a día de hoy, pero lo que es realmente posible es pensar en disfrutar y volver a las pistas.
Nada es imposible, pero estar aquí para mí es una victoria y espero disfrutar del juego y haceros disfrutar a todos. Y para terminar, baloncesto, concluida la primera vuelta de la Euroliga, derrota del Barça de Roger Grimau en la cancha del Mónaco. Este viernes, la EMET ha publicado su balance del 2023 y la conclusión es que tanto este como el pasado han sido los años en los que más calor se ha registrado en España. Lidia Ramón. Sí, son los 2 años más cálidos desde hace más de un siglo. Solo en 2023, 1 de cada 4 días registró altas temperaturas. Esto se traduce en más de 90 jornadas de calor extremo, tal y como recoge el último balance de la Agencia Estatal de Meteorología. Su portavoz, Rubén del Campo, asegura que este aumento de las temperaturas se mantendrá durante los primeros meses de 2024, aunque también habrá más lluvia. No podemos hacer un pronóstico para 2024 en su conjunto, es imposible, pero lo más probable es que las temperaturas estén en general por encima de lo normal en nuestro país hasta la primavera, con unas lluvias que también a lo largo de los próximos 3 meses serían más abundantes de lo habitual en el noroeste de la península. Aún así, desde AEMET señalan que la sequía se mantendrá de forma prolongada durante 2024, ya que el 2023 ha terminado con una reducción de las lluvias de un 15%. Y hablando de cambio climático, hoy nos vamos a ir desde el continente más austral del planeta, desde la Antártida. Por allí está previsto que llegue este sábado el Hespérides, el buque español que lleva a bordo a más de un centenar de científicos para investigar, como cada año, el continente blanco. Nos lo cuenta Javier Gregori. 120 científicos van a realizar 30 proyectos de investigación en la campaña antártica de este año, que comienza este sábado con la llegada a las costas del Polo Sur del Hespérides, el barco polar español. En total, este año, durante el verano antártico, van a participar 240 personas y se incluye también el necesario personal técnico que se necesita para el adecuado funcionamiento de las 2 bases que España tiene operativas en el Polo Sur. Como explicaba desde la base antártica Juan Carlos I, el científico del CSIC, Jordi Dasch, que ha participado en varias campañas antárticas. Bien, vamos a la plena marcha ahora. Estamos mostrando todo va bien. También gracias a los técnicos de la base. Entre los trabajos de investigación que realizan este año en la Antártida, los científicos españoles destaca analizar el impacto del grave proceso de deshielo que está sufriendo el Polo Sur como consecuencia del cambio climático, o sus consecuencias también negativas en la destrucción de las colonias de pingüinos, la especie emblemática sin duda de la Antártida. Pues así nos vamos, hoy con Amaral. Se quedan con el cine en la SER, con Pepa Blanes. La información vuelve en media hora en A Vivir, hoy con Lourdes Lancho. Que tengan un feliz sábado. Matinal Cadena SER, con Javier Liebana.